Central FM. Equilibrio. He de confesarme ante ustedes que no sé de derecho constitucional y que por lo mismo esta intentona de asalto al electorado en Baja California pues nos sorprende a todos y tengo que acudir a los que saben, ¿no? Y por lo mismo quiero agradecer al doctor en Derecho Constitucional, Javier Martín, el que tome esta comunicación. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Pedro? Bien, buenos días, aquí estamos. ¿Qué puedes interpretar desde del análisis que deriva de tu conocimiento constitucional de lo que ha pasado en Baja California con esta extensión así por determinación congresional de un mandato de 2 a 5 años? Mira, yo creo que lo que está pasando en Baja California es muy preocupante, Pedro, y yo creo que esto es una reforma que a todas luces viola la Constitución, ¿no? Ahorita si quieres podemos platicar un poco sobre las vías que se han planteado para darle remedio a esta situación, pero yo sí creo que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si las y los ministros, ¿no?, se toman en serio su papel de garantes de la constitucionalidad, no solo de las leyes federales, sino también de lo que pasa en las entidades federativas, será una ley que necesariamente tendrá que ser invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Quizá lo primero que habría que decir es que, por desgracia, este intento de ampliar el mandato, ¿no?, del hoy gobernador Bonilla, por desgracia no es nuevo, ¿no? De hecho, durante la campaña electoral lo que vimos es 2 intentos anteriores por ampliar este mandato, no por la vía legislativa, ¿no?, que es lo que hemos visto en estos últimos días, sino por la vía judicial, ¿no? Tanto Jaime Bonilla como Morena, en diferentes momentos del proceso electoral, ya habían intentado que fueran los tribunales electorales, primero el Tribunal Electoral de Baja California y después la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, los que ampliaran este mandato, ¿no? En esas 2 ocasiones Jaime Bonilla fracasó, ¿no? Aunque originalmente y con unas interpretaciones aberrantes y muy preocupantes del Tribunal Local de Baja California se había aceptado esta ampliación, ¿no?, en 2 momentos diferentes, con motivo de la expedición de la convocatoria de las elecciones y después con el registro de Jaime Bonilla. Bueno, pues estos 2 intentos, por fortuna, fueron revertidos en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces ya Jaime Bonilla y Morena habían intentado en 2 ocasiones ampliar el mandato, 2 veces habían fracasado, y ahora lo que hacen, pues es una cosa que es aberrante a todas luces, ¿no? Porque como perfectamente sabemos todos, las elecciones ya transcurrieron, los electores ya manifestaron su preferencia electoral, pero todos los ciudadanos de Baja California que acudieron a las urnas lo hicieron para elegir a un gobernador, ¿no?, que iba a durar 2 años en su mandato, ¿no? Esta regla no es novedosa, ¿no? Este esquema de hecho viene, ¿no?, desde hace ya prácticamente 5 años, en 2014, cuando se reforma la Constitución local, ¿no? Y lo que hace Baja California es establecer este periodo de 2 años para el gobernador de Baja California para cumplir con una de las disposiciones de la reforma electoral de 2014. Esta reforma electoral de 2014 había establecido, ¿no?, que en las entidades federativas, por lo menos una de las elecciones locales tenía que ser coincidente con la elección federal. Pues bien, lo que hizo Baja California, ¿no?, de manera libre y soberana, fue fijar que todas las elecciones locales, ¿no?, de 2021 iban a coincidir con la elección federal, y para hacer esto posible, ¿no?, se estableció que por esta única ocasión esa gubernatura iba a durar 2 años, que es algo muy parecido, por ejemplo, a lo que hemos visto en otras entidades federativas, por ejemplo, Veracruz y Puebla, que también fijaron lo vimos estos con periodos. Tony Gali, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Entonces, déjame ponerlo de una manera muy simple y muy llana. Las reglas del juego democrático fueron fijadas para esta elección desde 2014, ¿no? Entonces, todos los actores políticos, todos los partidos políticos, todos los candidatos y sobre todo todos los ciudadanos de Baja California sabían que esta elección era única y exclusivamente para una gubernatura de 2 años, ¿no? ¿Qué es lo que hace ahora la legislatura? Bueno,
una vez que transcurrió el proceso electoral, una vez que tuvimos campaña, una vez que tuvimos votación y aún la validación de los comicios, deciden de manera completamente arbitraria e inconstitucional ampliar el periodo del hoy gobernador, ¿no? Para que no solo sean 2 años, sino para que sean incluso más. Ahora, Javier, yo elector, yo voy y voto en la sur, soy de Baja California, soy oriundo, yo voto y de repente me sale una resolución, luego de haber tomado yo mi opción libre y soberana de votar en un proceso electoral, y entonces digo, me llamo a defraudado como ciudadano porque me cambiaron las reglas del juego después de que emití mi voto. ¿Puedo yo como ciudadano, debo yo como ciudadano, estoy en posibilidades de presentar una denuncia de hechos ante una instancia, y cuál sería esta, para que yo reclame y que se haga por mi reclamo una investigación exhaustiva que hable de lo ilegal de la determinación? Mira, Pedro, creo que si lo vemos desde el punto de vista de los ciudadanos, estamos frente a una genuina paradoja. ¿Y por qué digo que es una paradoja? Porque por un lado, ¿no?, como tú muy bien dices, es obvio que hay una afectación a los derechos de la ciudadanía, ¿no? Hay una afectación, pues ¿por qué? Porque te cambiaron las reglas del juego al final, ¿no? Porque tú emitiste tu voto sabiendo 2 cosas. Uno, que esta gubernatura iba a durar solo 2 años, sí, y quizá tu decisión de por quién votar hubiera sido otra. Estaba sujeta a que solo iba a ser, digamos, un periodo determinado. Si desde el principio te hubieran dicho que es una gubernatura de 5 o 6 años, es probable que tu voto no hubiera sido el mismo, es probable que los candidatos hubieran sido diferentes, es muy probable que incluso las propuestas que se hicieron hubiesen cambiado. Al mismo tiempo, la llave que tenemos los ciudadanos para impugnar este tipo de determinaciones, ¿no?, en materia electoral, es típicamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o los juicios y recursos que hay en las entidades federativas en materia electoral. Aquí el problema es que tradicional y típicamente, ¿no?, la regla general es que la intervención de los tribunales electorales, tanto los locales como los federales, ¿no?, terminan una vez que concluyen los procesos comiciales, ¿no? Y en el momento en que ya tenemos gobernadores electos, o peor aún, ya cuando tenemos, digamos, a funcionarios que ya no son candidatos, sino que son funcionarios que están desempeñando su cargo, ¿no?, esa posibilidad de acudir al Tribunal Electoral se agota, porque ahí se acaba. Ya no, o sea, no tengo recurso. Su jurisdicción, ¿no? Creo que se podrían explorar la alternativa de presentar, por ejemplo, juicios de amparo, ¿no?, aunque ahí el problema que tendríamos es el inverso. Típicamente el juicio de amparo que resuelven tribunales también de la Federación, pero diferentes al Tribunal Electoral, se ha interpretado que es improcedente en cuestiones electorales. Ahora, hay una vía, ¿no?, que no corresponde, por desgracia, a los ciudadanos, pero que creo que sí permitiría dar pues una solución relativamente pronta y contundente a esta cuestión, que son las acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Estas acciones de inconstitucionalidad las resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? El tipo de sujetos que pueden acudir a la Corte a presentar este tipo de acciones es mucho más reducido, pero la Constitución reconoce que todos los partidos políticos no pueden presentar este tipo de recursos tratándose de la materia electoral, ¿no? A ver si entiendo, a ver si entiendo, Javier, lo que me estás diciendo es que la máxima instancia legal para cuestiones electorales es el Tribunal Electoral, y esto no compete, por ende, a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, la Suprema Corte es ausente de este tipo de procesos y por lo mismo no tendría una opinión. La Suprema Corte, por lo general, no resuelve casos concretos, ¿no? O sea, cuando se trata de cuestiones electorales, como tú muy bien decías, cuando son actos concretos de aplicación con personas afectadas, típicamente es el tribunal el que interviene, la Corte no puede intervenir. La Corte sí puede intervenir en lo que los abogados llamamos el control abstracto de constitucionalidad, que no es otra cosa que la impugnación de leyes
electorales. En este caso, en la medida en que estamos frente a una reforma legislativa, bueno, en este caso a la Constitución de Baja California, la Corte sí tendría competencia para resolver estas acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Y parece que esa, Pedro, será la vía más expedita, ¿no?, con la que se contará hasta que uno o varios partidos políticos presenten tengan un pronunciamiento de inconstitucionalidad. Yo creo que esto es una violación tan flagrante, tan burda, tan evidente, tan severa, ¿no?, que la Corte de una manera, digamos, muy directa puede perfectamente invalidar esto. Yo creo que no hay ninguna duda de que esto se trata de una ley electoral. Es obvio que una de las cosas más importantes en cualquier elección democrática pues es el periodo para el cual se van a elegir a los gobernantes, ¿no? Uno no puede decir, como se ha sugerido por ahí, que como pues la boleta no dice el periodo, entonces después de las legislaturas pueden ampliar o reducir los periodos así a discreción, y de nuevo yo creo que hay una clara violación, ¿no?, al carácter democrático y representativo, ¿no?, al artículo 40 constitucional. Yo creo que también es muy evidente que hay una violación, ¿no?, al principio de que las elecciones tienen que ser libres, auténticas y periódicas, así como a un enorme cúmulo, ¿no?, de disposiciones de orden internacional. Entonces esperaríamos, ¿no?, que sea la Corte ahora la que maneja la plana. Y de certeza, porque ahí se pierde esta certidumbre. Y yo como baja californiano me declararía huérfano de la patria porque siento que como ciudadano, en mis derechos políticos, estoy en un grado de orfandad. ¿A quién acudo? ¿A quién recurro? A encadenarme ahí en la puerta del Congreso y tener como único recurso la resistencia civil y no una resistencia estrictamente jurídica. Yo acogerme como ciudadano a decir, yo como ciudadano tengo esta iniciativa y por lo mismo protesto y me acojo a las leyes para que me atiendan, ¿no? Pues ahí aparentemente hay una orfandad y tendríamos que contentarnos con que sea el Congreso el que decida por mí, cuando que el Congreso, en términos estrictos y teóricos, debería ser mi representante. Ahora resulta que está actuando a mis espaldas, yo como baja californiano, y pues me siento indefenso. Así, esa es la sensación que me queda, Javier Martín. Y mira, esto va a evolucionar y si tú me lo permites, estaré en constante comunicación contigo para ver cómo es que se dilucida este problema que hoy pues parece que la realidad está rebasando a toda ciencia ficción. Te mando un abrazo cariñoso, Javier. Un abrazo también de vuelta, Pedro, un gusto platicar, y como dices, bueno, pues estaremos pendientes de cómo se va desenvolviendo, ¿no?, todo este fiasco de Baja California. Qué fiasco, tú lo has dicho bien, es un fiasco. Gracias por esta conversación tan interesante y que me deja un tanto frustrado. Gracias, Javier.